4 días antes. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ya estamos al aire. Te saluda Sergio Centenaro. ¿Cómo estás? Hola, Sergio. Gracias. Te pido un minuto para ponerme en un lugar sin ruido. Estoy en la calle en la ciudad de Buenos Aires Claro, sí, cómo y no. podemos hablar sin interrupción. ¿Cómo no? Desde ya, muchas gracias por la llamada. Bien, ¿hace falta que cortemos o podemos aguardarte hasta que No, te no, no, pongas? no. Continuamos. Bien, bien. Decía que el lunes 14 de junio de 1982 la Argentina se rindió formalmente y así finalizó la Guerra de Malvinas, que había empezado 74 días antes, el 2 de abril. Unos 649 argentinos fallecieron durante la guerra dando su vida por la patria. Y la verdad es que es un placer poder recibirte, poder recibirte poder recibirte aquí en la radio para hablar de los derechos humanos durante la Guerra de Malvinas, si fueron afectados de los soldados y de quienes estuvieron allí en las Malvinas, por supuesto subordinados a las autoridades. Has escrito libros, sos un abogado especialista en derechos humanos, y la verdad es que es muy importante. Queríamos vincular también esta entrevista junto a un excombatiente, Silvio Katz, pero bueno, nos avisa que está muy demorado y complicado. Ojalá lo podamos agregar en el transcurso de la nota en los minutitos que tenemos con vos, Pablo. Bueno, te reitero mi agradecimiento por la nota y quiero siempre pensar o proponer, analizar la cuestión Malvinas, la situación de los soldados, la mirada de derechos humanos desde una perspectiva global, porque si no, pareciera que solamente se trataba de alguna cuestión, llamémoslo así, menor o perversa de algún oficial o suboficial. La dictadura no pensó Malvinas desde una perspectiva de políticas soberanas. El objetivo de la recuperación de Malvinas es tomar una causa popular profundamente arraigada en el sentimiento del pueblo argentino, como es la Malvinas, y utilizar para perpetuar su persistencia en el poder. En noviembre del año 81, Galtieri da un discurso muy conocido por aquella época, que decía que el proceso de reorganización nacional, tal como se llamaba, no tenía plazos sino objetivos. Y en febrero de ese año agrega una frase lapidaria también para quienes ya empezaban a soñar con la democracia, que las urnas están bien guardadas. El objetivo inicial de la toma de Malvinas era una especie de toco y me voy, es decir, llegar a Malvinas, desplazar a los soldados ingleses, cosa que se hizo llevándolos a Montevideo, y retirar las Fuerzas Armadas y dejar la Policía Federal custodio de la seguridad de los habitantes de las islas y allí poner un gobierno de 3 banderas, Inglaterra, Argentina y Naciones Unidas, que digamos que condujeran la transición a la definitiva soberanía argentina. Esto después se amplió a 2 banderas más, la de Estados Unidos y la de Perú, como garante de la situación de transición de las islas. A esta política, a esta idea de la dictadura, el propio informe Rattenbach, que fue un informe hecho por altos oficiales de las 3 fuerzas, especialistas, todos profesores de la Escuela de Guerra, de la Escuela de Defensa Nacional, dice que fue una aventura militar y política porque no tenía contacto con la realidad o no tenía contacto con lo que era esperable de la política imperial de siglos de Inglaterra, ¿no? Por eso califica en términos durísimos como aventura militar y política. Pero además, desde la década del 50, de ese año, digamos, de ese siglo, perdón, las Fuerzas Armadas Argentinas y la de toda la región, la de toda la América del Sur, estaban formados en lo que se conoce la doctrina de la seguridad nacional, con una enorme carga anticomunista,
y la toma del poder se hacía con fines de seguridad nacional, con lo que las Fuerzas Armadas de la mayoría de estos países dejaron de pensar en la hipótesis del enemigo externo, en el ejemplo podría ser el ejército brasilero, el ejército chileno, etcétera, para empezar a pensar en la hipótesis del enemigo interno. Como estamos hablando de contextos dictatoriales, el enemigo interno eran los políticos, los sindicalistas, los periodistas, los abogados, los religiosos, que podían generar conmoción en el orden político. Entonces, por esa presencia militar en la vida política durante todo el siglo XX, es que las Fuerzas Armadas se politizaron, ¿no? Porque había que conducir ministerios, embajadas, directorios de empresas públicas, gobiernos provinciales, municipales, y se desprofesionalizaron. Cuando van las Fuerzas Armadas, cuando llegan a Malvinas, en consecuencia no llega el Ejército Libertador de San Martín, de Güemes, de Belgrano, sino que llegan las Fuerzas Armadas que venían de gobernar la dictadura sangrienta, criminal, desaparecedora, secuestradora de niños, que traían ese bagaje, y algunos hombres podemos citar como ejemplo, ¿no? Giaquino, que fue el primer muerto, muere el mismo 2 de abril, venía de ser un cuadro operativo de secuestros en la zona de Campana Zárate, en el Gran Buenos Aires, en la ESMA, donde él estaba en ese momento, o la base naval de Mar del Plata. Era un cuadro que se ofrecía como voluntario para el secuestro de militantes políticos. Astiz, estaban las Georgias, Menéndez mismo, si Menéndez estaría vivo y estaría preso por sus crímenes en Tucumán. Es decir, una enorme cantidad de oficiales y suboficiales que venían de la práctica de los campos clandestinos de detención, del secuestro de personas y eventualmente de tener participación política en gobiernos comunales, empresas públicas, etcétera, ¿no? Entonces, esto marca una impronta. Entonces, cuando llegan a Malvinas, ellos no variaron en sus estrategias de conducción de grupos humanos distinto a lo que estaban preparados para hacer y a lo que estaban haciendo en la Argentina continental, ¿no? Entonces, la tortura era una cuestión aprendida, era una cuestión con la que se manejaban los campos clandestinos de detención. El maltrato, los vejámenes, la afrenta a la dignidad humana, era el pan nuestro de cada día en cualquier regimiento. Entonces, esto lo digo porque si no, a veces creemos que esto es como alguna película de Vietnam, de los yanquis, que muestra que un cabo se enloquece y mata a una aldea vietnamita o comete ataques sexuales. No, lo que estamos hablando es de unas Fuerzas Armadas que tenían una práctica, una formación que era una afrenta a la dignidad humana. Entonces, ahí es lo que empieza a aparecer en el contexto de la improvisación que caracterizó a la Guerra de Malvinas, ¿no? Llevar tropas correntinas con ropa de verano para que salieron de corriente con 35 grados y al pocos días ya estaban con 0 grados en Malvinas, con uniformes de verano, sin prácticas de tiro algunos, ¿no? Soldados del Regimiento 12 se fueron con menos de 30 días de instrucción militar, no convocar a regimientos de la zona cordillerana, adaptados y preparados al frío y con ropa especial. Bueno, todo en ese contexto de improvisación se dio además la circunstancia de que no pensar la cuestión de las vituallas necesarias para la comida, por ejemplo, y generaba una especie de cuadro muy difícil para los soldados. Entonces, en ese mismo marco, la forma de conducción del grupo humano fue la tortura, ¿no? Se utilizaba algo que está aceptado en el discurso común, pero que es absolutamente contrario a la ley, ¿no? Es lo mismo que a veces es común aceptar que en alguna comisaría de algún lugar de nuestro país hay efectivos que torturan en determinados casos, y esto a veces lamentable y tristemente es una realidad, pero que no por usual, no por común,
está legitimada legalmente, ¿no? Entonces, la tortura era lo que sabían hacer muchos cuadros, y el calabozo de campaña, que es atar a una persona de sus extremidades e inmovilizarlo, era tremendamente disciplinador. Y esto es lo que pasaba, ¿no? Las modalidades de tortura fueron las más usuales. La de estaqueo, pero aparecían otras, todas muy perversas, muy sádicas en ese contexto, y todas las torturas eran por cuestiones famélicas. O sea, quiero aclarar siempre bien este punto. La tortura está prohibida en todos los sistemas jurídicos del mundo, en todos, inclusive en la norma de la guerra. Si usted reduce a un soldado enemigo, al que lo puede matar en combate, pero si usted lo reduce, tiene la obligación, según las normas de la guerra, de atenderlo, de cuidarlo, de garantizarle su seguridad, de darle alimento, y rige la prohibición de la tortura. Entonces, si usted no puede torturar al soldado enemigo, imagínese lo que es con la propia tropa. Por eso es que todos los casos se dieron como una respuesta de conducción de grupos humanos en el contexto bélico. Y esto es lo que pasaba, ¿no? Después se agregaron algunos casos de soldados torturados por odio racial, como es el caso de Silvio Katz, que vos mencionabas. Sí. Él fue torturado por ser judío. Tenía la desgracia de tener muy cerca a un oficial nazi que permanentemente lo decía: ¿por quién van a pelear los judíos? ¿A quién van a defender, si a Israel o a nuestra patria? ¿No? Y tenía un soldado al quien no lo veía como soldado argentino, sino lo veía con su odio racial. También siempre cuento que en el mismo regimiento en el cual pertenecía Silvio, en el mismo regimiento, pero en otras unidades, se dan casos de soldados que la Fiscalía lo denunció a sus superiores por abuso sexual. También se da el caso de dos soldados correntinos que murieron por hambre. También está el caso de un soldado bonaerense que no podía hacer la guardia por el estado de desnutrición extrema que tenía, que fue obligado a hacer guardia y murió congelado. O el caso de un soldado correntino de San Luis del Palmar que fue asesinado por su cabo por una pelea que tuvo en el baño del regimiento, y el cabo llevó la peor parte y ahí saldó la discusión. Entonces, esto es lo que pasó en Malvinas, ¿no? Y lo demuestra no solo mi investigación, que hoy tiene, que empecé administrativamente en la provincia de Corrientes, luego denuncié judicialmente, y estos hechos alcanzan hoy cerca de 250 personas que declararon en el expediente penal. Algunas víctimas, otros testigos y víctimas, ¿no? Entonces, frente a este caso, por eso propongo la mirada sistémica, porque si no creemos que fue un cabo el que se enloqueció, o un sargento, o un teniente, y cometió todas estas tropelías. No. En todas las unidades militares desplazadas en la guerra de Malvinas hubo, en las tres fuerzas hubo, en todos los lugares, todos los grados cometieron estos hechos. Así que realmente esta es lo difícil de aceptar, pero ahí están los testimonios de los 250 combatientes que declararon frente a la jueza, con declaraciones tomadas por el secretario, con presencia del fiscal, de los abogados querellantes, etcétera, y que al mismo tiempo están en los documentos desclasificados que nosotros logramos que se hiciera público allá por el año 2015, ¿no? Así que esta es la mirada que nosotros tenemos sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas contra el pueblo argentino, concretamente a los hijos del pueblo que estaban cumpliendo el servicio militar obligatorio por la ley de servicio militar, y que fueron tratados como fue tratado el resto del pueblo argentino en el territorio continental, ¿no? Ya hay abundante información sobre esto, documentos desclasificados, testimonios, libros, películas, reportajes individuales que hablan
sobre esto que, por supuesto, nos entristece profundamente, nos llena de indignación y que no resta valor a lo hecho por nuestros soldados. Muy por el contrario, ¿no? Muy por el contrario. Tenemos que pensar que hay soldados que a veces mal equipados, a veces mal entrenados, a veces mal preparados, a veces mal armados, frente a un enemigo profesional enfrente, tuvieron un desempeño heroico, al que hay que sumarle la amenaza de la tortura en muchos casos, ¿no? Pablo, todo aquel que niega las torturas, todo aquel que niega excombatiente o, como decimos nosotros, héroes de Malvinas, que niega las torturas, ¿lo hace con mala intención, lo hace con mala leche o lo hace porque en su cosmovisión no eran chicos, eran hombres, y porque se resisten a llamarlos chicos de la guerra? Dicen, eran hombres hechos y derechos. ¿Todo lo hacen con mala intención aquel que niega las torturas o puede estar embuido en una mirada bueno, qué sé yo, que ya está plasmada en su cabeza? Mira, yo siempre trato de entender las posiciones de quienes sostienen ideas o posiciones que no son las mías, y voy a hacer lo mismo en este caso. Primero que nada, no todos los soldados argentinos fueron torturados. Mi denuncia habla de 250 casos, que es una enormidad, pero deja a salvo muchos soldados que no sufrieron tortura. Lo segundo es que no todos los oficiales y los suboficiales fueron torturadores. Muchos cumplieron su rol con profesionalismo y con patriotismo. No acuso a todos de la misma manera. Hay tantas historias como presencia de Argentina hubo en las Malvinas. Después hay personas que no vieron ningún caso, y eso es posible, eso es perfectamente posible, porque a veces un grupo estaba acá y del mismo regimiento, de la misma compañía, estaba a 500 metros más allá, detrás de una hondonada, donde no se veía lo que pasaba a 500 metros. O sea que no es probable que mucha gente no haya visto la tortura. Hay otro grupo que lo toma esto con un discurso machista, ¿no? Que del macho, en el Corrientes yo lo escucho permanente, ¿no? El macho correntino que se banca todo, vos sos soldado, no seas maricón, no seas puto, no te quejes, bancátela, que es un discurso de troglodita, pero que existe. Hay otros que creen que es mejor callarse porque desmerece la figura del soldado estar quejándose. Yo le digo que es exactamente lo contrario, ¿no? Agranda más la imagen de lo hecho por los soldados y si además de enfrentar a tropas profesionales, enfrentaron con un patriotismo enorme y además algunos que fueron torturados, ¿no? Yo tengo el caso de un soldado de Curuzú que fue estaqueado 5 horas en el patio del Liceo Militar General Roca antes de ir a Malvinas. Él llegó allá por el 18 y 19 de abril a Malvinas, fue estaqueado el día antes, y el oficial que ordenó el estaqueo, en este caso Juan Carlos, así se llama, fue estaqueado por llegar tarde a la formación. O sea, el capitán da la orden y él llega 30 segundos más tarde a la formación y la respuesta fue estaquearlo. Este oficial, a la semana de estar en Malvinas, se autolesiona por cobarde para ser evacuado. Se quedó peleando el sargento que cumplió la orden de estaquear, peleó en el mismo 1 de mayo, en Bahía San Carlos,
donde fue herido en combate, y el soldado torturado sale de su posición para proteger a su sargento torturador, y en ese momento es alcanzado por una bala que le atraviesa, tal como él dice, la paleta del hombro, ¿no? El omóplato. Así que, pese a, digamos, me parece una historia muy elocuente, ¿no? Y este oficial que dio la orden de torturar venía de ser oficial interrogador en Campo de Mayo. Campo de Mayo, oficial interrogador, quiere decir quien dirige la tortura, y después aparece en los atentados al cementerio judío de La Tablada, fines de 1986, en aquellos actos que pretendían desestabilizar al gobierno del doctor Alfonsín. Es decir que siempre digo sobre esto, con espanto, que excepto la sábana del Ku Klux Klan, las tenía todas, ¿no? Es decir, torturador de sus soldados, torturador de mujeres desnudas en camastros con picana eléctrica, antisemita y cobarde, ¿no? Entonces, hay algunos que niegan esto entendiendo que niega su coraje, niega su valor, muy por el contrario. Y yo no tengo duda que los soldados que estuvieron en Malvinas son héroes, porque hicieron cuestiones extraordinarias, ¿no? Yo conocí soldados que se fueron a Malvinas con menos de 30 días de instrucción. Conocí soldados que se fueron con armas que no funcionaban. Conocí soldados que pelearon pese a que hacía 15 días que no comían. Entonces no tengo duda que son héroes. Pero esa condición de héroe no es incompatible con la de al mismo tiempo haber sido víctima de tortura. Entonces yo lo que digo es que a las Fuerzas Armadas le sirve esta investigación, porque pueden separar la paja del trigo y honrar a quienes cumplieron con lealtad, con profesionalismo, con patriotismo y que cuidaron a su tropa, como cuidaba San Martín. No, o sea, el ejército de San Martín comía primero la tropa, luego los oficiales, ¿no? El primer oficial negro de la historia de la humanidad fue un oficial de San Martín, 40 años antes de que los negros pudieran subirse a caballo en los Estados Unidos y 60 años antes de que pudieran usar un arma en los Estados Unidos. Y comparo esto con el mismo San Martín, que cada vez que hablaba de los pueblos originarios le decía hermanos, tenía soldados guaraníes a los que le decía hermanos, soldados huarpes con los que parlamentó y los guiaban en la montaña y le decía hermanos, con el racismo de quien tortura a un soldado por ser judío, ¿no? Pensemos en una sociedad, pensemos en el momento que San Martín arma el regimiento de granaderos de caballo, todavía había esclavitud en la Argentina, y San Martín los trataba de hermanos a los esclavos. Así que también es válido esto para preguntarse qué pasó con nuestras Fuerzas Armadas, creadas por el abrigo, el alimento popular de su pueblo, en un San Martín que decía no voy a desenvainar mi sable para mancharlo de sangre de hermanos, a Fuerzas Armadas que terminaron armando campos clandestinos de detención, secuestrando mujeres embarazadas a las que le quitaban sus hijos luego de parir, ¿no? Entonces, es válida una reflexión sobre lo que nos pasó en el siglo XX y por qué queremos a Fuerzas Armadas integradas a su pueblo. Bien. Pablo, ahí nos habilitó y está libre ahora Silvio Katz, aunque sea yo ya te tengo que despedir porque sé que estás en horario con muchas ocupaciones y agenda muy complicada en Buenos Aires, pero si podemos cruzarlos un ratito, aunque sea para que se saluden. Cómo no, con mucho gusto. Me gustaría intentarlo. Sí, vamos a intentar esto, que fue la idea inicial. Luego Silvio, se vio complicado, él estaba en un colegio. Pero parece que ahora sí nos podría atender un ratito. Silvio Katz. Silvio es un animador de charlas en colegios. Ahí está. Va donde se lo invite a dar su testimonio. Ahí te está escuchando Silvio, Está permanentemente difundiendo la causa Malvinas. Tengo el honor de ser su amigo y de haber compartido muchas cosas con él.
y a quien tengo un afecto entrañable. Así que no sé si me está Te está escuchando. escuchando, pero mi saludo permanente para él, mi reconocimiento, mi afecto, mi cariño. Me suele acompañar a lugares donde voy a dar charlas, Ujú, ujú, estamos juntos, ha ido a mi provincia a escuchar y a bailar chamamé, así que para mí es un placer, un gusto enorme saber que comparto un espacio de radio con Silvio. Silvio, ¿estás ahí? Sí, escuchando las palabras del gran amigo Pablo, Sergio. Un gustazo escucharlo siempre, Pablo. Bueno, bueno, Hola, hola Silvio, un abrazo grande a la distancia. Placer enorme, como siempre, Pablito. bueno, Pablo, te liberamos porque sabemos que 10:30 ya tenés que salir con otra actividad. Así que queremos agradecerte profundamente, Pablo. Queríamos que lo saludes a Silvio y liberarte. Bueno, primero gracias a vos por este contacto. Es muy válido pensar Malvinas todos los días del año, no solamente 2 de abril. Reflexionar sobre lo que pasó en Malvinas nos lleva siempre a ver, donde no hay verdad, la podredumbre infecta y termina siendo peor que discutir las cosas que pasaron. Así que agradezco mucho tu espacio y agradezco mucho tu programa misionero, porque vengo de estar en Aristóbulo del Valle, donde dimos unas charlas maravillosas sobre la situación de Malvinas hoy, Sí. con docentes muy comprometidos con la causa Malvinas, así que para mí es un gusto. Y finalmente la frutilla del postre de cruzar algunas palabras con mi amigo Silvio Katz, a quien le mando un abrazo muy grande. Gracias, Pablo. Gracias. Un abrazo grande. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, conversamos con Pablo Basel y nos quedamos con Silvio Katz, excombatiente y héroe de Malvinas. Silvio, qué bueno poder tenerte algunos minutos para conversar con vos. Escuchábamos recién un relato impresionante de Pablo Basel, abogado, especialista en derechos humanos. Ha escrito libros realmente muy importantes para esclarecer lo que pasó en Malvinas. Así que, bueno, qué gusto poder saludarte, Silvio, en este momento. ¿Cómo estás, Silvio? Venías de participar en un colegio. Hola, Sergio. Sí, pido mil disculpas porque esto de malvinizarse se me hizo carne hace más de 20 años. Tengo la suerte de poder contar mi historia, mi verdad, ser escuchado y que yo digo siempre como en un comercio, ¿viste? Lo importante no es que me llamen, sino que me vuelvan a llamar. Entonces estaba ahora en uno de los colegios que me llama muy seguido, haciendo una actividad justamente como creo que hablé con vos, si no me equivoco, una de las fechas más importantes para mí que tiene Malvinas en mi historia, que es el día que yo siempre digo que es de mi segundo cumpleaños, ¿sí? Lo del 14 de junio. Sí, y vos sabés que la última vez que conversamos fue el 2 de abril, donde nos señalaste el 14 de junio como una fecha muy importante para vos, y dijimos, bueno, intentaremos tener presente esto que nos ha dicho Silvio, y cuando se acerque el 14 de junio, poder conversar algunos minutos. Así que tenemos esa alegría interior de poder cumplir con esto, de poder tener tu palabra en un día que te moviliza mucho. Y queríamos intentar cruzar un ratito con Pablo Basel, la conversación con vos y el análisis de este relato crudo que nos ha compartido Pablo, que ha investigado tanto esto, pero tu palabra es crucial en este escenario donde pareciera que la memoria y el pasado hay que enterrarlo, porque bueno, ya está, no importa. Ni olvido ni perdón, decimos, por el genocidio y el terrorismo de Estado del 76 hasta el 83, y viene incluido las barrabasadas que se hicieron durante la guerra de Malvinas. Qué pena que haya sectores en nuestra sociedad, por ejemplo la impronta que le da este gobierno nacional hoy, de intentar borrar con una escoba y poner abajo de la alfombra todo aquello que merece seguir siendo investigado, y son delitos que no deben proscribir. Yo opino lo mismo. Tenemos una bajada de línea presidencial donde dice que su ídola es Margaret Thatcher,
una vicepresidenta que se vanagloria diciendo que es hija de un veterano de guerra, pero que no cuenta la verdadera historia, la que es hija de una persona que fue torturadora en Malvinas, que fue apropiadora de chicos acá en el continente. Es el discurso, el mío, el que cuenta Pablo y tantos otros, que no interesa en este momento, pero que hace que menos ganas me den de callarme, ¿sí? No tuve la oportunidad de escuchar a Pablo, pero está en una actividad, pero conociéndolo, no puedo decir nada de lo que dijiste, porque estoy seguro que él va primeramente con la verdad, en busca de la memoria y atrás de la justicia. Creo que son los tres condimentos que plantan soberanía en este y en cualquier piso de gente y donde hay gente bien nacida. Sí, una cosa que le planteábamos a Pablo y que está bárbaro extenderte este planteo, porque en realidad es una reflexión y después sumar opiniones. Le decía a Pablo que hay un discurso de personas que bueno, son para nosotros todo aquel que estuvo en la guerra de Malvinas, argentinos son héroes, son nuestros héroes. Silvio, sos nuestro héroe de Malvinas. Y es una generación de combatientes o excombatientes que hoy todavía están llevando su mensaje. Y hay sectores, porque hemos entrevistado en muchas oportunidades a excombatientes, que en muchos casos nos dicen, mira, no eran chicos, eran hombres hechos y derechos, listos para defender a la patria. Y en muchos casos niegan las torturas, y yo le preguntaba a Pablo si esa negación que hacen es porque su propia cosmovisión, el relato que han ido creando en su mente, los hace alejarse de esa idea, o por el contrario lo hacen con mala intención. No sé cuál es tu mirada y si has visto de las dos cosas, de aquellos que lo hacen con mala intención y de aquellos que con buena leche, en el lugar donde estuvieron combatiendo, no vieron esas cosas. Mirá, mi visión es un 50-50. Creo que hay gente que tiene la mejor de las voluntades, pero no quiere perder ese lugar de héroe que ellos mismos se asignaron. Creen que reconocer que hubo maltrato, que hubo vejaciones, delitos de lesa humanidad, les hace perder ese lugar de héroe, no quieren escuchar. Y realmente se construyen un relato donde esas cosas no existen, ¿sí? Olvidan, niegan. Ha pasado a lo largo de la historia, no solo en Malvinas, en el Holocausto y en tantos otros lugares comunes que podríamos llegar a hablar. Sucede y es hasta entendible. Yo quisiera creer que no hay mala leche, pero sé que también hay mala leche, porque hay gente que lucra con el dolor ajeno, que cree que si el relato nuestro sale a la luz y es masivamente recibido, van a perder ese lugar, van a perder su kiosquito, no se va a hablar de esos falsos patriotismos, nacionalismos, que la verdad no nos conducen a nada. Yo quiero creer que no hay mala leche. Me cuesta, Sergio, de verdad sostener mi creencia, y más cuando, por ejemplo, lo que vos decías al principio de esto, que éramos chicos, no éramos chicos, ese debate para mí es estúpido. Yo tengo hijos de 22 y 19 años y para mí son chicos para un montón de cosas. ¿Cómo no iba a ser chico yo para ir a una guerra? Y en caso de que fuera grande, ¿cuál es la necesidad de mandar a gente a la guerra? No, para mí son discursos estériles y estúpidos, ¿sí? Hay que reconocer de que nadie está preparado para la guerra, tenga 20, tenga 10, tenga 50 o tenga 200 años. La guerra hace daño y me parece que esa es la discusión que hay que mantener. Torturar a tu propia sangre, sangrear a tu propio país, eso hace daño, y esa es la discusión que yo llevo a todos lados. ¿Por qué para Silvio Katz el 14 de junio de 1982 cree que volvió a nacer? Uno puede tener, por supuesto, un montón de hipótesis y pensamientos, pero para Silvio Katz, ¿por qué siente que volvió a nacer el 14 de junio de 1982?
Mirá, te lo voy a hacer corto y hasta por ahí tonto lo que puedo llegar a decir. Yo el 14 de junio de 1982 sentí que iba a volver a abrazar a mi mamá. Y lo primero que sucede cuando alguien nace es que te ponen en los brazos de tu mamá. Yo sentí que era como refundar a Silvio, como devolverlo esos brazos, ¿sí? Lo digo, me emociono y me dan ganas de llorar. Yo volví a ver a mi mamá los primeros días de julio, si no me equivoco, cuando nos dejaron encontrarnos, y lo primero que hicimos fue fundirnos en un abrazo. Volví a sentirme en los brazos de mi mamá, nací de nuevo. Sí, fuerte, Silvio, fuerte. En el primer relato, en el primer contacto que habíamos tenido, Silvio, que también fue imperdible, me decías que habías protagonizado una sensación o una decisión interna tuya de alejarte del entorno de excombatientes de Malvinas, y que mucho tiempo después empezaste a salir, empezaste a irte a encuentros con excombatientes y empezaste a socializar. Producto justamente, ¿no? Del impacto que ha causado en tu vida esa experiencia de ser hoy un excombatiente para toda la vida, ¿no? Un excombatiente y un veterano de Malvinas, con todo lo que significa para el pueblo argentino que sufrió la desmalvinización desde la mirada política, desde la política argentina, y que hoy intentamos recuperarla con mucha energía. ¿Cómo está ese tránsito, Silvio? Yo creo que vos estás disfrutando esta etapa, que estás viviendo una etapa intensa. ¿Cómo lo estás viviendo vos este presente, más allá, dejando afuera lo político que nos tiene a mal traer? Sí, no, desde lo humano, que es lo que a mí me atañe, soy una persona feliz, ¿sí? Yo hoy disfruto de ver que después de 42 años de una lucha interna, por dejar atrás montones de sensaciones, hoy siento que soy el Silvio que quise ser toda la vida, el Silvio solidario, el que se preocupa por los derechos humanos, el que puede tender una mano, el que está dispuesto a escuchar y hablar, el que es el padre que yo hubiera querido tener. Soy el Silvio que soñé a los 19 años y bueno, nada, y el estado hijo de mil puta que tuvimos no me dejó, me cortó las alas. Hoy me siento muy bien conmigo, me siento muy bien con la gente, soy feliz, realmente feliz, Sergio. Tengo estos reconocimientos de que me llamen para dar testimonio, de ser, no sé, invitado, por ejemplo, como estos programas de radio, no solamente en el lugar donde resido, sino en todo el país, en ese hermoso país que tenemos, con la hermosa gente, y bueno, hoy me siento parte. Qué lindo, Silvio, qué lindo es escucharte, qué lindo es escucharte. Bueno, sos parte de nuestra historia, Silvio. Yo sé que no lo has elegido, no lo has querido para vos, hubieras querido no vivir esto, las tremendas historias que nos ha contado Pablo y del que has sido protagonista, pero de alguna manera eso también viene aparejado con un reconocimiento del pueblo argentino hacia la figura de lo que vos representás. Sos un héroe de Malvinas. Nosotros queremos a las Malvinas argentinas. Nos han enseñado algunos periodistas e investigadores sobre la causa Malvinas. Nos dicen, Sergio, nosotros no estamos luchando por la soberanía argentina. Las Malvinas son argentinas. Lo que nosotros estamos luchando es por la descolonización de las Malvinas. Y bueno, me sirve también esa recomendación que me hacen. Y otra cosa que ha apuntado otro periodista, me decía, Sergio, te necesitamos poner en agenda las Malvinas todos los días de cualquier periodista que se precie de argentino. Las Malvinas es una agenda que tiene que estar todos los días en la agenda y en la redacción de cualquier medio de comunicación. Así que tomaremos ese ejemplo y queremos reivindicarte una vez más, Silvio, tu vida, tu corazón, tu conciencia en dar esta lucha, pero bueno, seguir siendo un héroe de Malvinas, más allá de lo que te ha tocado vivir. Sergio, yo te agradezco, me emociona escuchar muchísimo. Nada, que sepas que contás conmigo 365 días al año, que son los que yo vivo Malvinas.
que agradezco profundamente este llamado el 14 de junio, porque a veces uno habla y no es escuchado. Me has demostrado que no es el caso, que hay muchos casos que son así. O sea, hoy me invitaron de un colegio donde también pregono esto del 14 de junio, me dijeron que querían que esté, y armaron un debate en torno a cualquier cosa con tal de que yo esté en el colegio. Así que agradecer, decirle a toda tu audiencia que soy una persona agradecida y que, bueno, a Sergio no lo voy a olvidar jamás. Gracias, Silvio. Fuerte abrazo para vos. Me estás haciendo emocionar. Abrazo grande. Abrazo enorme. Gracias. Silvio Katz, excombatiente de Malvinas, es nuestro héroe, conversando con nosotros. Ha tenido que vivir, no solamente combatir a los ingleses, ha tenido que combatir a sus superiores argentinos, que venían con esas mañas del terrorismo de Estado que estábamos viviendo en la Argentina. Pero nadie va a quitarte la gloria que tenés, Silvio. Y nosotros desde aquí vamos a reivindicar esta lucha por los derechos humanos, la soberanía de nuestras Malvinas, que lo son, y la descolonización. Todo junto, no importa, de alguna manera nos vamos a arreglar para que no se nos distorsione qué es lo que estamos defendiendo todos los días.